Bienvenidos hermanos, es un muy buen día, es Shabbat, también es Yom Kippur, es un buen día para dedicar al Señor, estudiar las Escrituras, reunirnos en comunidad, al calor de la palabra, pero también con un espíritu dispuesto a escuchar lo que el Señor hoy tiene para enseñarnos a todos nosotros. Con mucho gusto saludo también a mi hermano Gustavo. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, hermana Isabel. Muchas gracias por invitarme nuevamente para compartir la palabra contigo. Y pues bueno, este día vamos a estudiar un capítulo muy interesante del libro de Éxodo, es el número 35 y nos encantaría mucho que le dieras lectura, por favor. Claro que sí, podemos ir por partes si quieres, porque hoy es día de reposo y precisamente este capítulo habla sobre este tema. Entonces voy a iniciar en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: Estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Eso es a lo que se refiere en el día de reposo. Antes de entrar a cuadro, de entrar aquí a compartir con los hermanos en este estudio, hablabas de algo muy interesante sobre el día de reposo. No sé si quieras compartirlo con el público que está aquí presente, los hermanos que están aquí presentes y también con quien nos hace favor de vernos desde su casa. Bueno, con respecto al día de reposo, ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores. Es el momento de relacionarse íntimamente con el Señor. Son 6 días habituales de trabajo que tenemos nosotros, en donde tenemos las pruebas, donde el Señor nos pone pruebas para saber cómo está nuestro corazón. Si hemos pecado, por ejemplo, entonces el día de hoy, que es de reposo, es el momento para arrepentirse. Pero pues, ¿a qué clase de arrepentimiento nos estamos refiriendo? Un poquito antes de salir a cuadro estábamos hablando de arrepentirse como comúnmente lo vemos hoy. Yo si cometo alguna ofensa sin intención de hacerlo, pero lastimé a mi prójimo, entonces yo siento arrepentimiento por eso, pero es un arrepentimiento emocional. Eso más bien se le puede llamar como un remordimiento, porque te dolió hacer algo que no era tu intención hacer, o sea, lastimar a esa persona. Entonces tú vas con esa persona y le pides perdón, pero es un sentimiento pasajero, es una emoción, es un arrepentimiento, te disculpas. El verdadero arrepentimiento en el cual se refiere para el día de reposo es dejar de hacer algo que estabas haciendo. Y ese algo que estabas haciendo nos referimos a un pecado. El pecado que para ti solamente a ti te perjudica. Entonces eso es a lo que se refiere con el día de reposo. Nosotros exponemos nuestros pecados al Señor para decirle primero que nos perdone, porque primeramente el enemigo número 1 pues somos nosotros. Nosotros somos los que tomamos la última decisión de cometer ese pecado y pues entonces nos hacemos daño a nosotros mismos y el Señor lo sabe. Entonces con más razón el día de hoy es cuando más debemos exponernos hacia Él y decirle: Señor, perdóname y me arrepiento verdaderamente porque decido dejar de hacer este pecado que por tantos años me ha perjudicado. Es una buena analogía porque ahorita estás hablando del perdón. Precisamente hoy, Yom Kippur, hoy que transcurre el día de Yom Kippur, es llamado entre muchas otras cosas el día del ayuno, el día del perdón, el día de la expiación, el día de cara a cara. ¿Y por qué en la tradición hebrea hay tantos significados para este día? Principalmente porque nos invita a 2 cosas importantes. Uno, a ponernos a cuenta con Yahweh. Y ponernos a cuenta con Yahweh significa que debo confesar mis pecados y para eso debo ser consciente de lo que he hecho, de lo que yo, persona, puedo entender que he transgredido la palabra del Señor. Pero también
hay una confesión mucho más importante que la que yo pueda inferir, porque claro, la verdad es que la mayoría de las personas pues siempre pensamos que estamos bien y dicen yo soy muy bueno, no sé quién no es tan bueno. y es difícil darse cuenta. Exactamente, pero dice la palabra que esta te convence de pecado. Entonces, el estar constantemente expuestos a la palabra refleja tu verdadera naturaleza, lo que está pasando en ti y cuál es tu pecado, qué has hecho conforme a lo que el Señor ha establecido y qué no has hecho. Entonces, la palabra te convence de pecado, te hace consciente de lo que has hecho y te invita a pedir perdón para ponerte a cuentas con el Señor. Entonces, y luego nos dice también ponerte a cuentas con tu hermano, porque dice la palabra que si tú no perdonas, el Señor a ti tampoco te perdona. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es aplicar lo que dice el Mesías cuando dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdonarte a ti mismo, el Señor te ha puesto el pecado, te ha convencido, sientes la necesidad de pedir perdón, pero también tienes que aprender a perdonarte, a decir, Señor, he pecado en esto y te pido me perdones y me enseñes a perdonarme, porque si yo no puedo perdonarme a mí, tampoco voy a poder perdonar a otros. Entonces, lo primero es, Señor, perdóname, me perdono. Y entonces si he agraviado a alguien, conforme a lo que aquí está escrito, he dicho algo que ha sido en agravio de otros y ha transgredido la palabra, entonces voy con el hermano y debo pedir perdón, porque así está escrito y así lo demanda el Señor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esto en este día específicamente? Porque este día tiene otro nombre. También se llama el día grande y temible del Señor. Hoy es un ensayo, como decía Pablo, que todo es un ensayo de lo que ha de venir. Pero también este día sucederá. Y dice la Escritura que será 10 días después del sonido de la trompeta. 10 días atrás estábamos festejando el inicio de Yom Teruah y anunciábamos que iba a venir Yom Kippur. Y es exactamente lo mismo. Suena la trompeta, el rey llega, se hace el anuncio de la llegada del rey, se convoca al pueblo, se moviliza, se convoca al pueblo a la santa convocación, a esperar a su rey en el lugar acordado, en el tabernáculo. Y justamente este capítulo nos lleva a hablar de todo eso. Así es. Y también anuncia la llegada de ese juicio sobre toda la humanidad. Por eso es la importancia de estar a cuentas con el Señor, luego con uno mismo y luego con el hermano. Porque la relación con Yahweh es unilateral. Es yo con el Señor y el Señor conmigo. Pero el Señor necesita que yo me brinde, que tenga un corazón, dice la palabra, que un corazón dispuesto, que un corazón contrito y humillado, afligido. Y por esa razón, el día de hoy, ahí en Levíticos 23, podemos ver que el Señor nos pide afligirnos. ¿Por qué? Porque en la misma manera en la que hoy a lo mejor me privo de alimentos, también debo privar constantemente mi vida de todo aquello que no es agradable al Señor, aunque en la carne me pueda parecer satisfactorio, agradable, porque el mundo te invita a eso, te ofrece placeres que al final del día son efímeros. Este día, Yom Kippur, es un buen día para reflexionar de realmente quién soy, de realmente qué estoy haciendo, si realmente estoy haciendo lo que Yahweh establece, si realmente vivo en rectitud. Y entonces aplicar lo que el Mesías decía cuando hablaba en parábolas a la multitud y a los discípulos. Por sus frutos los hace conocer. Y entonces el testimonio de una persona, la manera como se comporta, habla de qué tanto ha cambiado su mente con relación a quién era en su viejo ser y a quién es después de haber nacido de nuevo. Porque dice la palabra de Dios claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y en ese día los llamados verán al Señor como su pueblo, convocados. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 4 que tanto muertos como vivos y que resucitarán los muertos en Yeshua, los que han muerto,
en el cumplimiento de la Torá, en la obediencia a la Torá y en el testimonio que es el Mesías. Entonces, y luego los que estén vivos en ese tiempo. Y viendo las señales, viendo lo que está sucediendo, viendo lo que Yahweh nos está mostrando hoy en día, sabemos que ese tiempo no es muy lejano. No, ya está la prueba. Exactamente. Entonces, ya lo que decía Yeshua en Mateo 24 empieza a cumplirse. Se levantará nación contra nación, también todo lo que ha habido a nivel de los astros. El movimiento de la tierra nos habla de Isaías 26. Y de Isaías 24, perdón, y muchas los huracanes, todo lo que vemos a nivel físico, a nivel natural, cuando dice que la tierra gime a causa de nuestro pecado. Entonces, porque una vez que el hombre cayó, una vez que el hombre dejó de escuchar a Yahweh para escuchar a Satanás, todo se ha corrompido. Y no solo la humanidad, no solo nosotros, sino también se ha corrompido todo lo que hay a nuestro alrededor. Las empresas, hermana Isa, a causa del pecado, usan las empresas para deteriorar todo la tierra y nosotros somos las únicas víctimas que estamos padeciendo por lo que los demás han hecho. Me refiero tanto a las personas que andan en Yeshua y las que no. Digo, físicamente estamos padeciendo de muchas cosas. Y mucha razón lo que dices, una persona del mundo es muy difícil que se dé cuenta en su error, en su pecado, porque como todos los demás hacen lo mismo, entonces, no se van a preguntar qué es lo que han hecho mal. Y si alguien le señala que hizo algo mal, pues se va a preguntar, oye, pues, ¿qué hice? Porque normalmente lo que hace la gente es irse en los mandamientos. A ver, yo no mentí, yo no robo, yo no mato. Se van con lo más obvio. Pero ¿qué pasa con las intenciones que primero vas haciendo en tu cabeza? Vas pensando muchas cosas. Si tú le guardas rencor a una persona o si ves que alguien te ofendió, tú en tu cabeza maquilas. De seguro nos ha tocado que una persona te ofende o ves que una persona no te agrada y deseas que algo malo le pase. Como en las caricaturas o en series de comedia, uno va pensando ahí en su interior. Que se caiga en un precipicio, o que esté en vergüenza, que le pase algo malo, o incluso verlo muerto, imagínate. Eso está en los pensamientos, pero nadie lo ve. Para una persona del mundo, ¿será pecado o no será pecado? Dirá que no, porque no se ve. Entonces, es para ellos, pero para nosotros, en la palabra dice que desde que empiezas a pensar mal a tu prójimo, ya es pecado y tú eres el que va a padecer de las consecuencias, porque así como tú juzgas a tu hermano, Dios te va a juzgar a ti. Entonces no debemos de cometer el pecado de estar maquilando con mala intención, o sea, tener una mala intención desde nuestros pensamientos y mucho menos ejecutarlo. Es muy delicado ese tema. ¿Cómo decirle a una persona del mundo ahora que hoy es día de reposo, que este es el ensayo de Yom Kippur, el día de la aflicción, de la expiación de pecados, en el cual debemos rendir cuentas al Señor por todo lo que hemos hecho? Bueno, es que es un proceso para cada uno de nosotros. Debemos de saber perdonar y a saber perdonarnos a nosotros mismos. Es muy difícil a veces, hermana Isa, decir que me perdono a mí mismo, pero pues es que ¿qué he hecho? Yo estoy siguiendo la palabra, voy conforme a los fundamentos bíblicos y estoy bien para mí y se lo digo al Señor. Entonces, ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? Entonces estás en un ego. El que estés en la palabra no quiere decir que ya estás exento de pecado. Al contrario. Muchas veces caen en esa trampa de que, porque yo ya sé más de la palabra y oro al Señor, ya soy mejor que tú, persona pecadora del mundo que no conoce nada. Así es. Al contrario, no. Primeramente debes perdonarte, pedirle perdón a Dios para que te enseñe, y pedirle también que te enseñe a perdonarte a ti mismo, porque todos cargamos con pecado al día.
y así podemos perdonar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo, sea o no sea creyente en la palabra, en Yeshua, pues nos puede llegar a ofender y nos podemos lastimar, pero gracias a Dios que por conocerlo es una prueba que para nosotros estamos en examen y debemos demostrarle al Señor que somos sus sirvientes, somos sus siervos. No Amén. vamos a caer en la tentación de responderle mal por mal. Hay que responder bien. Así es, de hecho, así dice la palabra, que respondas con bien, porque esto también dice ahí en el proverbio que no te alegres del mal o del castigo o de la prueba de tu hermano o de tu adversario. Adversario o enemigo es la palabra que utiliza según la versión, porque no vaya a ser que Yahweh te mire quite su favor de ti y también te vea como un inicuo. Entonces, todo esto nos está hablando de realmente quiénes somos, de realmente qué fruto estamos ofreciendo. Porque dice, ahorita que estabas hablando de lo que se gesta en la mente, que realmente es el corazón, constantemente nos dicen que Yahweh mira la intención del corazón. Y decía el Mesías, ahora te digo, si realmente le decía, Señor, si le entregamos carta de divorcio a una mujer, pues se puede ir, me puedo casar con otra, por ejemplo. Dice el Señor, ciertamente si tú te casas con otro, vuelves a ese tercero en un fornicario, porque tu esposo está vivo. Y si no ha hecho nada, es decir, no ha sido adúltero, no hay razón para entregarle la carta de divorcio, por ejemplo. Y si esa persona se casa con otro, pues también ya son dos, además de ustedes, los que están incurriendo en pecado sin conocer. Por eso es muy importante conocer la ley, pero también dice el Mesías, no matarás, dice el mandamiento. Pero te digo que si en tu mente has pensado mal en contra de tu hermano, has hablado en contra de tu hermano, ya lo estás matando, ya has cometido el pecado. ¿Por qué? Porque en tu mente se gesta. En tu mente muere una persona que te cae mal muchas veces, de diferentes maneras. Para sentir un alivio, ¿no? Oye, entonces, así es. Cuando nosotros somos congruentes con la palabra, y en este tiempo nos invita el Señor precisamente a eso, a ser congruentes con la palabra. Si está escrito aquí, si es tiempo de aflicción para tu vida, pues gloria a Dios. Decía Job, y escrito está precisamente en su libro, que he de dar gracias al Señor en lo bueno y también en lo adverso. Entonces, si hay tiempo de aflicción, tiempo de prueba, tiempo de tribulación, gloria a Dios por eso. En el tiempo de abundancia, de bendición, gloria a Dios también por eso. Y siempre hay que estar tranquilos y aceptar la voluntad de Dios, sea buena, según tu criterio, porque para la voluntad de Yahweh siempre es buena, siempre es perfecta. Pero en tu visión limitada como persona, como humano, puedes decir es bueno, es malo, pero al final del día dice también la palabra que a sus hijos, los que realmente son sus hijos, todas las cosas vienen a bien. ¿Y por qué? Porque en todo hay un aprendizaje. Y Él nos da dones y talentos y nos capacita además para luego enviarnos a la tarea que ha programado para nosotros. Aún a pesar de que queramos o no, si no tenemos el ejemplo de Jonás, que no quería ir de ninguna manera a Nínive y se alejaba del llamamiento del Señor. Él quería regresar al mundo a hacer sus cosas. Exactamente, o hacerlo según lo que él creía, y nos pasa mucho también con la Escritura. Muchos estudiamos la palabra y pensamos que algo debe ser según lo que yo creo, y se nos olvida que el que tiene siempre la última palabra de todo es Yahweh, y que afortunada o infortunadamente el 99% de las veces los planes de Yahweh con los míos no coinciden y siempre van a prevalecer los suyos. Entonces, en ese sentido, debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Eso significa que cuando hay que guardar silencio, se guarda silencio y se dice, sí, Señor, como buen siervo, para que esos talentos se multipliquen.
Es de sabios guardar silencio. Es de sabios. De hecho, los proverbios hablan mucho de eso, de la sabiduría del silencio. Y eso es muy importante porque en la medida en la que nosotros aprendamos a escuchar, vamos a aprender a entender mejor lo que el Señor nos está revelando. Porque otra cosa es muy importante y que para hoy debemos conocer y debemos entender bien. La revelación no viene de mí. La revelación no viene de lo que yo sepa. La revelación no viene de la capacidad que tenga para retener información. La revelación viene del Espíritu Santo. Así es. Y ese viene de Dios. Dice que Salomón, cuando empezó a caminar con el Señor, asumió el reinado del pueblo de Israel, solo pidió una cosa, y fue sabiduría. Porque la sabiduría es precisamente eso, el temor, dice ahí en Proverbios, el temor del Señor, el tener respeto y reverencia por lo que el Señor ha establecido y conducirme según eso. Hablar si tengo que hablar, callar si el Señor así lo demanda. Y no emitir ningún sonido ni ningún nada. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el Señor ha demandado de guardar silencio, o el tiempo que el Señor demande de hablar. Pero en la obediencia está el fruto de la inteligencia, porque la obediencia proviene de la sabiduría de saber que Yahweh tiene el control de todas las cosas y tener temor de su voluntad, de su palabra y de lo que Él revela a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es muy importante porque si el conocimiento, estudiar es importante, debemos estar expuestos todo el tiempo a la palabra del Señor. Para meditar. Para que nos muestre y nos limpie constantemente. Debemos orar conforme a lo que el Señor, como el Señor nos enseñó. Y ayer en el estudio en el estudio de la Parashá del jueves, las hermanas Susana y Connie nos enseñaban a orar según lo que Yahweh establece, y después el Mesías ratifica cuando da testimonio de toda la Torá. A todos el Señor nos prueba constantemente y nos pone en aflicción para no solo forjar nuestro carácter, sino enseñarnos que Él es Yahweh todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que todo cuanto sucede es porque Él así lo ha decidido, porque es su palabra la que está trabajando. Entonces es muy importante guardar este día y tener presente qué es lo que buscamos. La felicidad, lo cual es una emoción, o el gozo del Señor, que es entrar en tus aposentos, en ti, orando directamente con el Señor para recibir su sabiduría, para recibir su gozo. Entrar a ese lugar santísimo. Primeramente, el enemigo número uno pues somos nosotros. Nosotros somos los que tomamos la última decisión de cometer ese pecado, y pues entonces nos hacemos daño a nosotros mismos, y el Señor lo sabe. Entonces, con más razón, el día de hoy es cuando más debemos exponernos hacia Él y decirle: Señor, perdóname y me arrepiento verdaderamente, porque decido dejar de hacer este pecado que por tantos años me ha perjudicado. Para poder escuchar al Señor y para poder recibir respuesta, para todo debemos consultar al Señor. Es el pan de todo día, hermana. Exactamente. Lo que mencionabas de que guardar silencio es de sabios es muy importante, y lo puedo asociar con el pasaje de Proverbios acerca de no alegrarse cuando tus enemigos caigan. Y alegrarse, ¿a qué nos referimos? Burlarse de él, decirle: ay, qué bueno que le está pasando eso, gracias, Señor, porque le pasaron cosas malas. Porque no, dice el Señor, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos, porque ya te volviste uno igual que ellos, por así decirlo. Entonces, el guardar silencio es de sabios. Debemos conocer bien los tiempos del Señor y saber cuándo hay que callar, cuándo hay que hablar, cuándo hay que actuar, cuándo no hay que actuar. En Proverbios es muy bonito este libro, porque
describe la vida, el estilo de vida que debe de tener un creyente en el Señor. Entonces, esto también es muy importante a la hora de estar en el mundo. Algo que habíamos mencionado anteriormente en capítulos anteriores, hermana, fue que las personas lo que hacen es conseguir la felicidad. Y Job, podemos ejemplificarlo con Job y Jonás. Jonás tuvo, primeramente Jonás tuvo el llamamiento del Señor, y Jonás lo que hizo fue huir. Y huir lo podemos ver, regresar al mundo a hacer lo que él quería hacer, lo que le hacía sentir bien, lo que hacía sentirse feliz. Nosotros aquí también muchas personas dicen, ay, es que yo quiero ser feliz, tengo metas y si cumplo mis metas voy a ser feliz. Y ahora vámonos en el ejemplo de Job. Job pedía sabiduría, el Señor le daba de todo lo que cualquier persona de aquí pudiera anhelar. Riqueza, poder, todo. Pero Job estaba gozoso con el Señor en espíritu, en verdad, porque él entendía el significado de todas esas riquezas por su relación íntima con el Señor. Entonces Job, muy sabio contestando, dice que el Señor, de él solamente vamos a recibir el bien, y por qué el mal no. Ahí está la prueba de que cuando estamos con aflicción debemos dar gloria a Dios, porque es la manera en que Él nos prueba el corazón para responderle conforme a su voluntad. Nosotros cedemos nuestro corazón al Señor para que podamos demostrarle a Él que creemos en Él, de que nuestra fe está depositada en Él, porque la fe es don de Dios, y si tenemos fe, pues entonces se lo demostramos. Entonces la aflicción, el día de hoy, el Yom Kippur, y por ser el día de reposo también, pues ¿qué otros motivos hay que tener para sentirse afligidos? La aflicción es un estado que es muy importante tener presente. No quiere decir que vamos a estar con una depresión, un trastorno de depresión horrible, de donde vamos a llorar siempre, no. Todo esto es interno. Sí tenemos aflicción, sí tenemos dolor, sí tenemos tristeza, pero es algo personal que solamente se lo podemos exponer al Señor, porque Él conoce pues nuestras transgresiones, nuestras concupiscencias, lo que nos provoca lo que nos tienta a nosotros a pecar. Todo eso va para Dios. Se lo estamos exponiendo a Él. Tenemos que estar desnudos delante de Él para que podamos obtener una respuesta. Es lo más sincero que podemos ser hacia alguien, y qué mejor que el Señor mismo. Entonces es muy importante guardar este día y tener presente qué es lo que buscamos: la felicidad, lo cual es una emoción, o el gozo del Señor, que es entrar en tus aposentos, en ti, orando directamente con el Señor para recibir su sabiduría, para recibir su gozo. Entrar a ese lugar santísimo al que solo tenemos acceso a través del Mesías. Hay algo muy interesante que mencionabas. El día de hoy es un día que también se llama el día del ayuno, se ayuna. Dice la palabra de Dios que cuando estés ayunando, laves tu cara y arregles tus vestiduras, porque para que no te vean afuera diciendo, ay, pobrecito, es que qué santo es, está ayunando. Es que qué santo es, está viviendo así. No hay necesidad, porque el ayuno lo haces para el Señor. Entonces, el testimonio dice la palabra que en lo secreto le buscaré. De hecho lo dice el salmista, y es por eso, porque la oración debe ser para el Señor, no para dar una clase de retórica a los demás, no para demostrar cuánto sabes o qué tan bonito puedes hablar. La oración debe ser un momento íntimo con el Señor. Es ese momento en el que tú puedes entrar directamente al lugar santísimo y hablar con Él. El gozo, la paz, lo da un espíritu recto delante del Señor. Cuando sabemos que estamos esforzándonos por vivir según lo que el Señor establece, por cumplir los 10 mandamientos que están aquí descritos en Éxodo 20, y a lo largo después de eso de
del resto de la Torá, nos damos cuenta de que realmente ahí hay paz. Un corazón, una mente que está enfocada en las cosas del Señor puede estar en paz, tiene gozo, tiene un espíritu en paz. Entonces podrá suceder lo que suceda, que esa paz no se perderá, que se podrá sentar, parar, ir a un lado, ir al otro, hablar o callar y no sucederá nada. ¿Por qué razón? Porque conoce y sabe quién tiene el control de todas las cosas, que es el Señor. No, y en la escasez o en la abundancia también. Así es, y dar gloria y honra. Así es. Entonces, ¿qué pasó con Job? Hablando específicamente, porque a todos nos sucede eso. A todos el Señor nos prueba constantemente y nos pone en aflicción. Para esto, no solo forjar nuestro carácter, sino enseñarnos que Él es Yahweh, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que todo cuanto sucede es porque Él así lo ha decidido, porque es su palabra la que está trabajando. Y en estos tiempos en donde estamos a nada de que llegue el Mesías, ya no como el siervo que se va a brindar en sacrificio, sino como el rey que va a impartir justicia según la ley de la cual Él da testimonio vivo. Esto está hablando de que ya no hay tiempo para andar con titubeos, ya no hay tiempo para pensar si me conviene o no me conviene, o para agarrar la escritura a conveniencia o utilizarla para decirle al hermano, tú estás mal, yo estoy bien, porque yo sí conozco, yo soy muy santo. La santidad no es una cuestión de palabras, la santidad es una cuestión de hechos y se demuestra desde la manera en cómo me comporto conmigo mismo hasta cómo soy con mis hermanos. Si en el tiempo de la molestia dice la palabra que te puedes enojar pero que no peques, y eso significa de que hay que ser prudentes. Que hay tiempo, dice Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo, tiempo para cada cosa que el Señor así, y en el tiempo que el Señor lo determine. Pero nos obliga a eso, a que seamos más allá que meramente entes emocionales, en donde sintamos aflicción, remordimiento, arrepentimiento, entre comillas, porque el arrepentimiento real no está sujeto a la emoción de un momento. El arrepentimiento real está sujeto a lo que el Señor, a través de la palabra, cuando tú estás expuesto a ella, constantemente te muestra. Ese es el arrepentimiento, cuando el Mesías hablaba al sanar a la gente y le decía, ¿sabes qué? Ve y no peques más, ve y ya no hagas lo mismo. Luego dice el apóstol Pablo en otras palabras, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera, porque al cambiar tu manera de pensar, también tus acciones van a cambiar. Tu comportamiento con los demás, tu comportamiento contigo mismo y la manera como empiezas a ver el mundo, ya no con tus ojos, sino a través de los ojos del Señor. Porque todo lo que pasa en tu vida lo filtrarás a través de la palabra, sea según tu propia forma de ver, bueno o malo. Y entonces la palabra que está ahí escrita en Romanos, de que a sus hijos todo viene a bien, se cumplirá en tu vida. Porque lo buscamos a Él. Exactamente, primeramente el reino. Así es. Lo que mencionabas, hermanita, ¿en dónde está nuestro corazón? En los tesoros aquí del mundo o en los tesoros en el cielo. Nosotros estamos aquí en el mundo, pues nuestras acciones vienen siendo todas malas porque estamos muy ocupados en adquirir riquezas del mundo. Y Pablo le dijo a los filipenses que él, todo lo que tenía en su mano, en su poder del mundo, ya lo ve por basura, lo ha desechado todo porque encontró infinitamente mayor el valor de tener una relación con nuestro Señor Yeshua. Así nosotros debemos de cambiar nuestro enfoque en hacia dónde queremos recorrer nuestro camino. Nosotros, ¿qué queremos obtener? Queremos tener la intimidad con el Señor, una relación con Él, y eso es invaluable, es lo más
es lo más apreciado que podemos tener en esta vida en comparación de las riquezas que van y vienen. Son simplemente herramientas que nos ayudan para obtener una cosa temporalmente, pero es ahí donde debe estar realmente nuestro corazón. ¿Qué va a pasar con la persona más rica del mundo o con la persona que tiene más poder en el mundo? Se va a sentir limitado, aún así no va a saber qué hacer o no siente que tiene nada. Entonces, no siente que con todo lo que tiene, irónicamente, pues no siente nada, no tiene nada. Entonces, algo le falta ahí. Esa relación es lo que le falta construir en esa persona. Y bueno, ya partiendo en el público en general, debemos de construir esa relación que es de mucho mayor valor porque estamos hablando del Señor. Lo que decías, hermana Isa, que debemos ayunar. No hay que ser hipócritas al decir, hermanos, yo ayuno, yo todos los días oro hacia el Señor. En Mateo, capítulo 6, en el versículo 16 dice el Señor, cuando ayunes, que no sea evidente porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces nosotros, como decimos, el Yom Kippur, el día de reposo que consideran en este día, pues es una relación personal solamente tú con el Señor y no debes de exponérselo a los demás porque todo está en lo secreto, en el Señor. Entonces hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor, el Mesías, para que el Señor, para que Yahweh le seamos agradables delante de Él. Y además estamos dormidos. Aquí en las congregaciones, hermana, muchos creyentes están dormidos porque han visto que Yom Kippur, que es ensayo, pero va a venir el juicio, piensan que va a pasar en muchísimo tiempo después, que no nos preocupemos. Es lo mismo decir que estamos conscientes todos que algún día vamos a morir, ¿verdad? Todos sabemos que vamos a morir algún día carnalmente, pero como que lo vemos lejos, como que eso no nos va a pasar en mucho tiempo. Así que puedo hacer mis cosas que yo quiera. Mientras, total, tengo tiempo para que el Señor, yo me arrodille, le pida perdón, y porque sé que me va a perdonar, porque Él es un Señor, Él es el Señor misericordioso, pues entonces tengo tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? ¿Qué fue lo que pasó hace 2 semanas también? Las tempestades, hermana, nunca sabemos, nunca vamos a saber si ya es nuestra hora de morir o no. Entonces debemos de tomar la decisión hoy, ahora mismo, de arrepentirnos realmente, porque el arrepentimiento real es una decisión y no es un sentimiento emocional y pasajero. Es dejar de hacer. El Señor mismo ha dicho que conviértanse de sus malos caminos, vuelvan a mí y mejoren sus caminos. Dijo mejorar, quiere decir que cuando estábamos en pecado, si viene la prueba, es nuestra oportunidad para demostrarle al Señor que hemos cambiado porque tomamos la decisión de dejar de hacer ese pecado. Entonces, gloria a Dios porque estamos aquí hablando de esto y esperamos que podamos hacer grandes cambios en nosotros mismos primeramente, porque es importante luego dar el testimonio y saber perdonarnos primeramente, ¿verdad? Y perdonar también a los demás, y entender por qué, porque en el entendimiento de que es la voluntad de Dios, descansamos. El Shabbat, el reposo, nos enseña eso, a que hoy es el día en el que todo lo demás pasa a ser no importante, no necesario, porque estamos en comunión con el Señor, porque entramos a través de la puerta que es ese reposo, que es el Mesías, que es este día como ensayo de lo que va a ser cuando vivamos con Él, cuando vivamos en Él. Así como Él explicaba cuál era la naturaleza del verdadero poder. El verdadero poder no está sujeto a lo que haya en el mundo, ni a lo que haya entre cosas y personas. El verdadero poder
proviene de Dios. Dice que el poder del Hijo estaba representado en la obediencia al Padre. Por eso el Hijo estaba en el Padre como el Padre estaba en el Hijo. Y para que nosotros estemos en el Hijo, debemos obedecer al Hijo, que obedeció en todo al Padre. Creer en Él. Entonces, es muy importante esto que estamos aprendiendo, porque según el Señor nos vaya mostrando, nos va a ir dando anhelo por ir profundizando más en su palabra. Y según vayamos profundizando más y en nuestra mente, que es nuestro corazón, vaya con rectitud, vaya encaminado, enfocado únicamente en buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Porque Yahweh no se equivoca. Yahweh lo que promete, lo que ha prometido, lo cumple en su tiempo. Y ahorita estamos hablando de tiempos, y se nos olvida también que el tiempo no lo establecemos nosotros. El tiempo lo establece el Señor, y lo ha establecido y ha dejado señales para que nosotros podamos reconocer esos tiempos. Pero estamos ensimismados, absortos en una vida vacía que nos lleva a la muerte, que nos aleja del Señor, que eso es lo que significa realmente estar muertos, alejados del Señor, y estar sumergidos, llenos de banalidades en lo que hay aquí afuera, efímero, que se acaba, como esta carne, sin tener presente que el Señor es la verdadera vida, que queremos, que lo que anhelamos es vivir esa eternidad que ella puso en nosotros y que está guardada en este templo, ¿no? Que es la vida eterna, que es vivir juntamente con el Señor por toda la eternidad. Ese es realmente el verdadero anhelo que debe haber en nuestro corazón, no lo que pueda haber aquí afuera. Porque insisto, esto se acaba. La taza que vemos aquí enfrente un día se puede partir y se acaba, o con el tiempo se irá desgastando. Lo mismo la mesa, las hojas, la ropa que llevamos puesto, nosotros mismos. Pero dice que su palabra permanece para siempre, y el que hace su voluntad también. Entonces, el anhelo de nuestra vida debe ser eso, para que cuando llegue el tiempo se cumpla eso de 1 de Tesalonicenses 4, esté vivo o esté muerto, vaya a estar en la presencia del Señor. Y eso será lo que la recompensa, de poder tener una vida eterna junto al Señor. Es que hay que hacernos la pregunta que, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhelamos hoy en día? ¿En dónde están nuestros anhelos? ¿Qué es lo que queremos satisfacer? Pero hay que ver realmente en dónde estamos parados. Antes, en la escritura, pues bueno, los siervos oraban al Señor porque es necesario, porque era para ellos un anhelo, una necesidad de ser perdonados, de sentir el gozo del Señor. Hoy en día decimos, tenemos que leer la palabra, y no debe ser así. No tenemos que, queremos leer la palabra, porque así como los siervos del Señor en la Escritura anhelaban tener una relación con Él, nosotros debemos anhelar tener esa relación con Él. Debemos de leer, profundizar en la palabra, para que ya dejemos de decir que tenemos que, como si fuera una obligación, o porque estamos aquí y debemos de leer la palabra. No debe ser visto de esa manera. Es una necesidad que, una vez conociendo al Señor, pues recae en ti, porque tienes la necesidad, ese anhelo de sentirte gozoso, de buscar esa paz. Entonces, pues yo les puedo exhortar, si me lo permites, que busquemos a Dios todos los días a través de nuestro Señor Yeshua, que está morando en nuestro corazón. Hay que darle su lugar,
porque nosotros no podemos cargar con nuestros pecados más tiempo. O sea, estamos muriendo precisamente por eso, estamos viviendo nuestras consecuencias de nuestros pecados y no entendemos por qué. La única manera de que el Señor pueda quitarnos nuestros pecados es dejándoselo todo a Él, dejar que Él actúe en nuestro ser y vivir con Él y para Él. Dice la palabra que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ahí estará tu mente. Entonces, podría ser una buena reflexión para hoy es saber dónde está mi edificio. Si realmente mi templo está edificado sobre la roca que es Yeshua, o si está edificado sobre la arena que es el mundo. Es una buena, y mi templo soy yo. ¿Por qué? Porque dice que esta eternidad que Él puso en nuestro corazón está hecha, está aquí dentro de nosotros, y que nosotros somos templo del Espíritu que mora en nosotros, si es el Espíritu Santo o si es otro espíritu. Así es. Entonces, es una buena reflexión para hoy. Hoy precisamente que debemos ponernos a cuentas, hoy precisamente que debemos brindarnos al Señor en cuerpo y alma, afligir nuestra carne para decir, Señor, heme aquí, es pensar eso. ¿Dónde está edificado este templo que soy yo? Está edificado sobre la roca, que es el Mesías, que es Yeshua, que es el testimonio de toda la palabra, vivo y eficaz, o si estoy edificado sobre arena. Sobre el mundo y sus costumbres. Que es el mundo y su afán y sus concupiscencias. Así es. Que Yahweh los bendiga grandemente.